Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a esta conferencia del día miércoles 24 de febrero. Me da mucho gusto saludarles y si me están escuchando correctamente, pues les agradeceré que lo pongan en el chat o que me manden un saludo si su cámara está activada. Así, pues ya sabemos que nos estamos escuchando y viendo correctamente. Muchísimas gracias. Pues vamos a ponernos en presencia de Dios nuestro Señor. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para que estos minutos que vamos a estar unidos aquí platicando, reflexionando acerca de temas de la Cuaresma, temas que tienen que ver con nuestra vida como personas, como padres de familia, como hermanos en Cristo, por supuesto, pues sea fructífera para nosotros y nos deje algo para nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renueva la paz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente, bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse a esta conferencia en línea, conferencia a distancia. Les agradezco mucho el interés, les agradezco mucho porque todos, absolutamente todos, tenemos muchísimas cosas que hacer, ocupaciones, tareas, estar con los niños ahí en la casa. Los de algunos de ustedes ya ni tan niños, ¿verdad? Ya bastante más grandes, pero al final pues estamos con ellos ahí y estamos haciendo las labores de la casa y estamos trabajando y demás. Entonces, de verdad que les agradezco que destinen estos minutos para esta charla. Mi compromiso con ustedes es siempre que salgan con algún conocimiento, con alguna habilidad que puedan desarrollar directamente en su vida, que les pueda servir en su vida personal, en su vida familiar, como padres de familia, como matrimonio, y que digan, aproveché bien estos minutos, escuché algo que me puede servir, escuché algo que inclusive le puedo transmitir a mi familia, le puedo transmitir a mis hijos, y ese es mi compromiso con ustedes. Muchísimas gracias. Pues bueno, en este ciclo de conferencias que hemos preparado para este año, que hemos llamado desde agosto, que preparé este ciclo de conferencias y que lleva el nombre de los tiempos renovados, y que tenía que ver sobre todo con esta visión que estamos teniendo ahora del mundo y de nuestra propia vida, que ha venido a cambiar de una manera drástica. Un condenado bicho se ha metido en nuestras vidas, se ha metido en nuestra economía, se ha metido en nuestra salud, y ha venido a revolucionar todo lo que teníamos ya como conceptos predeterminados de lo que esperábamos hacer, de lo que queríamos hacer, de cómo lo íbamos a hacer, y nos puso en una situación de fragilidad, nos puso en una situación de reflexión, nos puso en una situación de crisis que al día de hoy, casi un año después aquí en México, seguimos viviendo, seguimos padeciendo. Y entonces se trata de decir en estas conferencias, en los tiempos renovados, se trata de decir, bueno, ¿y yo qué visión le doy a esto? ¿Qué lectura le doy a esto? ¿Con qué ojos veo esta situación en mi vida? De hecho, ¿cómo veía yo mi vida desde antes y cómo la veo ahora? Porque si ustedes se fijan, esta situación que realmente somos nosotros, lo que realmente es la sociedad, lo que realmente eran los sistemas de salud, lo que realmente era la parte educativa y demás. Las cosas ya estaban así. La contingencia sanitaria viene o a agravar o a desenmascarar aquellas cosas que ya estaban viviendo. La tenía desde antes y ahora tengo que o adaptarme o acrecentar. ¿Qué visión debo de tener de la vida? La tenía desde antes y ahora tengo que o adaptarme o acrecentarla. ¿Qué visión debo de tener de la vida? Bueno, pues decimos en México que hay que ver las cosas con otros ojos,
así es la expresión. ¿Qué ojos son esos? Pues los ojos de Jesucristo. La visión que yo deba tener de la vida, los ojos con los que yo debo ver mi vida, con los que debo ver las situaciones que me están ocurriendo, son los ojos de Jesucristo. ¿Cómo vería Jesucristo esta situación? ¿Qué estaría diciendo Él acerca de esto? ¿Cómo nos estaría invitando a vivir estas situaciones de salud, estas situaciones económicas, estas situaciones familiares? ¿Qué nos estaría diciendo Jesucristo? Pues evidentemente no tenemos que estar adivinando. Para eso tenemos a la iglesia, para eso tenemos la Sagrada Escritura, para eso tenemos la vida de oración, para eso tenemos la vida sacramental, para estar unidos a Jesucristo y poderle preguntar, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer en referencia a esto que me está pasando a mí? ¿Qué es lo que como sociedad tenemos que estar haciendo? Esos son los tiempos renovados. Tenemos que renovar nuestra vida, tenemos que renovar nuestra mirada, tenemos que renovar muchísimas cosas. Y pues bueno, yo creo que su santidad Francisco, pues seguramente estuvo viendo alguna de las conferencias o alguna de las grabaciones y dijo, bueno, pues que hemos estado repasando durante todo este tiempo, que ustedes seguramente ya tuvieron la oportunidad de leer ahí en el internet el mensaje de Cuaresma de su santidad Francisco. Nosotros en la escuela hemos estado haciendo un esfuerzo para todos los días mandarles un pequeño pedacito de ese mensaje de Cuaresma con una pequeña reflexión. Espero que haya estado llegando a sus manos. Porque justamente él habla de esta renovación. Renovación. La Cuaresma es un camino de renovación. Un camino que tiene el objetivo de renovar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, que son las tres virtudes teologales. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Lo que en el Catecismo de la Iglesia Católica se llaman las tres virtudes teologales: la fe, la esperanza y la caridad. Ese es el objetivo. Los medios, el camino de esa renovación, nos dice el Papa Francisco, son los mismos que ha puesto Jesucristo en el Evangelio y que la Iglesia desde entonces ha tomado como una tradición de que ese sea el camino de renovación cuaresmal. La oración, el ayuno y la limosna. La oración, el ayuno y la limosna. Son las tres cosas que la Iglesia siempre ha pedido y que hoy está pidiendo de nuevo para que tú, y más que pedir, pues es un tema como de sugerir, es un tema de decir, mira, este camino parece, después de 2000 años, que es el adecuado, el que nos puede funcionar para que tú renueves tu vida. En este caso en especial, la fe, la esperanza y la caridad. Ayuno, oración y limosna. Y todo esto tiene que estar iluminado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros no vivimos una cuaresma como la primera cuaresma. Imagínense a los pobres apóstoles, a María, etcétera, que no sabían qué iba a pasar. Jesús estaba colgado de una cruz y estaba muerto y lo habían puesto en un sepulcro, y aunque él había dicho muchas veces que iba a resucitar y que después del tercer día iba a estar de nuevo con ellos y demás, pues la verdad es que en ese momento los apóstoles no veían las cosas muy claras, estaban llenos de temores, estaban llenos de esta crisis que nosotros podemos estar viviendo ahorita. ¿Qué va a pasar después? ¿No? Y sin embargo, la cuaresma que nosotros vivimos es una cuaresma de certezas. Es una cuaresma de una esperanza fundamentada en un hecho real, que es la resurrección. Nosotros ya sabemos que Jesucristo resucitó, que está con nosotros, que no nos abandona. Entonces, este camino de renovación, pues como decimos en México, ya vamos en planito, ¿no? O sea, ya vamos en caballo de hacienda, porque ya sabemos que Jesucristo resucitó, que ha vencido a la muerte, que está con nosotros, que esta renovación de nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad ya está iluminada por Jesucristo, que Él nos ayuda y está con nosotros. Entonces, bueno, vamos a empezar por ahí. La fe, la esperanza y la caridad son virtudes teologales. ¿Qué quiere decir que sean virtudes teologales? No nos vamos a poner muy densos ni nada, sí va a haber examen al final, ya saben que pues siempre hacemos examen para ver cuánto se sacan los papás, ¿verdad? En esta repasadita del Catecismo de la Iglesia Católica, hay virtudes teologales y hay virtudes humanas. ¿Por qué se llaman así? Porque las humanas son justamente virtudes propias de los hombres. Son virtudes que el hombre, con su propio esfuerzo, con su dedicación, con el desarrollo de los hábitos, con el estar repitiendo cotidianamente determinadas acciones positivas, se pueden obtener determinadas virtudes. Tú, para ser puntual,
pues lo único que tienes que hacer es sacudirte todo aquello que te impida llegar a tiempo a algún lugar o entregar adecuadamente tus responsabilidades, tus documentos, tus tareas, y tú solito, ahí acompañado de tus padres, de un psicólogo, de algún buen mentor, de un tutor, pues vas a poder desarrollar esa virtud que es una virtud humana, ¿ok? Las grandes virtudes humanas, la fortaleza, la templanza, la prudencia, esas virtudes se pueden desarrollar de manera humana. Las virtudes teologales no. Las virtudes teologales se llaman así porque son virtudes que nos da Dios. La fe, la esperanza y la caridad, si las tratamos de desarrollar desde el plano humano, se quedan cortas. Así de sencillo. Yo no puedo vivir la virtud del amor. Imagínense ustedes, el amor desde la concepción de Dios, yo no la puedo desarrollar de manera humana, yo solito. Esas tres virtudes siempre tienen que pedírsele a Dios. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi esperanza. Señor, aumenta mi caridad. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a poner una parte. Yo voy a poner una parte humana, por supuesto, en el desarrollo de estas virtudes, pero le tengo que pedir a Dios que intervenga en mí para que yo pueda vivir estas virtudes al estilo de Dios. No las puedo vivir como Dios, porque no lo soy, pero sí las puedo vivir al estilo de Dios, ayudado por Él. Entonces, ya quedamos que estas virtudes teologales son virtudes de Dios, que da Dios. Yo puedo poner la parte humana, yo puedo poner lo que a mí corresponda y todo el esfuerzo y todo el empeño que yo le pueda poner, pero le tengo que siempre pedir a Dios que me ayude, que me apoye para que mi fe crezca, para que mi esperanza crezca y para que mi caridad crezca. Por eso se llaman teologales. Por eso no podemos vivir en la soberbia de decir, yo tengo una fe a prueba de todo y no necesito a nadie, yo ya fui con un psicólogo, ya fui con un tutor, ya me enseñó cómo vivir la fe y ya lo estoy viviendo, si no he invitado a Dios a que me ayude a creer en Él. Imagínate tú, si la fe es creer en Dios y en todo lo que Él me ha revelado, todo lo que Él me enseña a través de la iglesia, no es algo que dependa de mí, es algo que yo le tengo que pedir a Él que trabajemos juntos, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Muy bien, esas son las virtudes teologales y por eso se llaman así. Ahora, vamos una por una. ¿Qué es la fe? La fe es creer en todo lo que Dios nos ha revelado a lo largo de la historia de la salvación, pero muy en concreto en su encarnación como hombre, como Jesucristo. Y después, por supuesto, en todo aquello que Dios nos ha revelado y lo que la Iglesia nos enseña. Eso es la fe. Eso es la fe. Luego, la esperanza, aunque le damos una connotación muy similar a la de la fe, en el sentido coloquial, muchas veces decimos hay que tener fe y no nos estamos refiriendo a las enseñanzas de la Iglesia o la revelación de Jesucristo. Nos estamos pensando más bien en la esperanza, es decir, hay que tener fe y lo ponemos como sinónimo de esperanza. Su Santidad Benedicto XVI, nuestro Papa emérito, el abuelito de la Iglesia, que ahí está rezando por nosotros todavía todos los días, tiene una encíclica bellísima que se llama La esperanza que nos salva, Spe Salvi, y ahí él platica muy bien de por qué la fe y la esperanza son una y por qué se parecen tanto y por qué decimos hay que tener fe, hay que encarar las cosas con fe, cuando estamos hablando realmente de esperanza. Pero bueno, la esperanza es justamente no por medios humanos, sino por medios divinos, saber que Dios quiere lo mejor para nosotros y que Dios nos espera con los brazos abiertos en el cielo y que nunca nos va a dejar solos. Y ahí interviene, por supuesto, su misericordia y su providencia y saber esperar en Dios, esperanza, esperar en Dios. Yo no espero en mi cartera, yo no espero por mis medios, yo no espero basado en mis estudios, yo espero en Dios. Yo en Él pongo mi esperanza, no lo pongo en mí. Porque si lo pongo en mí, pues algunas veces me va a salir y otras veces no me va a salir. Si yo pongo mi esperanza en los medios humanos, pues todo estará sometido a lo que suceda en este mundo que no es trascendente. Ya vino el virus a mostrarnos cómo si de repente yo pongo mi esperanza simplemente en las cosas humanas, pues las cosas no van a funcionar de manera trascendente.
Entonces, para que las cosas funcionen de manera trascendente, para que vayamos más allá de nosotros mismos y sobre todo para que dirijamos nuestra vida hacia el cielo, hacia la vida eterna, como mi última meta, eso se trata la esperanza en Dios. Esa es la segunda virtud teologal. Y por último, la caridad. Esta caridad de la que San Pablo dice, miren, llegará un momento en el que la fe y la esperanza ya no van a ser necesarias, porque ya estaremos en el cielo. ¿Para qué necesito creer en la revelación o en Dios si ya estoy cara a cara con Él? ¿Para qué necesito esperar en Dios que voy a llegar al cielo o algo si ya estoy en el cielo? Va a llegar un momento en el que la fe y la esperanza ya no existirán, dice San Pablo, la carta de Corintios. Pero el amor, ese sí, va a permanecer para siempre. Y es la más grande de las virtudes teologales. Porque el Evangelio, de hecho, y Dios mismo dice de él mismo, Dios es amor. Dios es amor. Esta es la virtud más grande que hay y esta es la virtud que más tenemos que vivir cerca de Dios. Porque no podemos decir, yo amo a mi estilo. Yo amo de manera humana y no invito a Dios a esta parte del amor. Porque sabemos que evidentemente nuestro amor se va a quedar muy corto si no invitamos a Dios a que me ayude a amar como Él. Y por eso hace poco en alguna de las imágenes que les mandábamos, decíamos, Señor, dame un corazón como el tuyo, que mi corazón sea un corazón manso y humilde como el de Jesucristo. ¿Por qué? Porque amamos de una manera humana, porque esperamos de una manera humana, porque creemos de una manera humana. Y para ir más allá de nosotros, para poder trascender, necesitamos decirle a Dios, ven a formar parte de mi vida, ven a iluminar con tu resurrección mi fe, mi esperanza y mi caridad. Porque el amor que es servicio, el amor que es sacrificio, el amor que es entrega, muchas veces lo estamos confundiendo y es quizá una de las tres virtudes más vapuleadas, más golpeadas en esta sociedad. Tanto nosotros que estamos ya adultos como nuestros hijos, que la gran mayoría de sus hijos pues está en preparatoria, algunos un poquito más chicos, quienes tengan más hijos o quienes nos estén acompañando de otras secciones que tengan hijos más chicos. Pero los jóvenes, sobre todo al día de hoy, oyen cada barrabasada acerca del amor al día de hoy. Y como decía el mismo Benedicto XVI en otra de sus encíclicas, en la Caritas in Veritate, el amor en estos tiempos, el amor sin verdad, se convierte en un estuche que se puede llenar de cualquier cosa, desafortunadamente. Y ahí andamos diciendo para cualquier cosa, te amo, te amo, te amo, el amor para allá y el amor para acá y el amor para todos lados, y ponemos el amor como escudo y como bandera de cualquier cantidad de tonterías, y nuestros hijos están escuchando ese tipo de cosas y se las están creyendo. Y por el amor justificamos a veces tantas cosas que no tienen que ver con el amor, porque no entendemos el amor como entrega, porque no entendemos el amor como sacrificio. ¿Y saben por qué? Porque el amor como sacrificio y como entrega pues no están de moda, no están de moda. ¿Quién quiere tener un matrimonio de 45 años que evidentemente implica sacrificio, implica perdón, implica comprensión, implica esfuerzo, implica tantas y tantas cosas? No, al día de hoy la gente pues ya no se quiere casar. ¿Por qué? Porque implica esfuerzo, porque implica un sacrificio. Y si me caso, pues me caso, pero nada más dime que por favor, en cualquier momento yo puedo tirar la toalla y salirme de ahí. ¿Por qué? Porque implica esfuerzo, porque implica sacrificio. Y tampoco queremos tener hijos, porque pues implica esfuerzo, implica sacrificio. Y también las vocaciones andan a la baja, ¿por qué? Pues porque todo esto implica esfuerzo. Pues ¿cómo me voy a definir como sacerdote, por ejemplo, para toda la vida, ese concepto para toda la vida, pues es un concepto muy alejado de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, porque hablar de toda la vida, imagínate tú, pues si apenas puedo con mi alma un día o dos, pues ya para que tú me digas que yo hago un compromiso de toda la vida, es una cosa muy seria para ellos, desafortunadamente. Y también puede serlo para nosotros. Y otra vez, la solución es invitar a Dios a esa ecuación, es que Dios esté con nosotros ahí. Justamente en este momento vamos a hacer una pequeña pausa de lo que estamos viendo del camino cuaresmal para situarnos en una realidad actual de nuestro mundo, de nuestro país, de nuestro colegio y, por supuesto, de nuestras familias.
En el año 2020 se hizo el censo de población, ya todos pudimos escuchar algunos números del censo de población, que es muy curioso. Si se fijan, los datos que al principio nos sacan no son tanto demográficos, en el sentido poblacional o en el sentido de carreras o en el sentido de profesiones, de datos económicos y demás. Muy curiosamente, los primeros datos que nos sacan es cómo va la cuestión religiosa en el país, si hay más o menos católicos o de algún otro tipo de profesiones religiosas, o si la gente cree o no cree. Y esos datos, seguramente todos ustedes hace algunas semanas tuvieron acceso a ese tipo de información. Cuando yo empecé a dar clases y cuando empecé a dedicarme a todo esto en el año del 99, pues me tocó al año siguiente tener los datos del censo del año 2000 y después me ha tocado ver los datos del año 2010 y ahora los datos del año 2020. ¿Cómo ha ido esta situación desde ese entonces? En el año 2000, el 86% de la población de este país era católica. En el año 2010 bajó al 83%. Para este año ha bajado al 77%. O sea, quiere decir que en 10 años hay en este país 6 millones menos de católicos. 6 millones menos de católicos. Hay países que tienen esa población. 6 millones de personas que en este país decían en el año 2010 ser católicos, para el año 2020 decían ya no ser católicos, ya no profesar esa religión. Evidentemente son bautizados, evidentemente es gente que eso no se le va a quitar, pero ha renunciado a esas promesas del bautismo y han decidido o decir públicamente que no creen en nada o incorporarse a otro tipo de movimientos. No iglesias, iglesias hay una, que es la católica, las demás no se llaman así, se llaman asociaciones religiosas. Entonces, estas 6 millones de personas en este país, en 10 años, pasaron de creer a no creer o de creer a creer de otra manera o a profesar su fe, su religión de otra manera, ¿no? Yo me puse a la tarea de hacer algunas cuentas para poderles dimensionar esto y para poder llegar al tema que nos atañe como colegio, como comunidad educativa católica que somos. 6 millones de personas en 10 años son 1,666 personas al día. Al día. Si más o menos sumamos la cantidad de almas que están en este colegio, sumando alumnos, alumnas, papá, mamá, profesores, colaboradores, administrativos, directivos, más o menos la población del colegio en ese sentido serían 1,500 almas, más o menos. Si comparamos los números, 1,666 personas, que dice el censo poblacional, que dejaron de ser católicas al día, quiere decir que en un día se perdieron las almas de un colegio Cumbres. Imagínense ustedes qué cosa tan dramática. Estamos hablando de que como si todo el colegio Cumbres de repente en un día dijera, ya no somos católicos, vamos a dedicarnos a otra cosa o ya no creemos en Dios, ¿no? Así de fuerte, así de fuerte. ¿Qué sucedería si hacemos un censo poblacional en el Cumbres? ¿No? Todas las personas que están aquí, o la gran mayoría de las personas que están aquí, dicen ser católicos. Y si no son católicos, pues bueno, al menos dicen, no tengo ningún problema con que mis hijos estén en un colegio católico, ¿no? Y estén cerca de los sacramentos, y vayan a misa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero les tengo una noticia. Cuando los entrevistadores del censo llegan a las casas a preguntar, normalmente, y más en este caso que fue ya con un poquito de sana distancia y estas cosas, quien sale a contestar es el papá o quien sale a contestar es la mamá. No es que junten allá a la familia y le pregunten a toda la familia. Entonces le preguntan a la mamá y dice, oiga, ¿cuántos son en la casa? Pues somos 5. ¿Y son católicos? Sí, somos católicos. Y si le preguntamos a los niños, y si le preguntamos a los jóvenes, ¿qué contestarían nuestros hijos? Nuestros hijos contestarían, sí, soy católico. Creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, ¿no? Así contestarían, ¿o cómo contestarían? O alguno de nuestros hijos contestaría, pues yo ya lo estoy dudando. O sí soy católico, pero pues este tema del aborto, no sé qué pensar.
O este tema de los métodos anticonceptivos, pues tampoco sé mucho qué pensar. Entonces yo creo que soy católico, pero ya no sé qué tanto. ¿Qué contestarían nuestros hijos si fueran ellos los que contestan esta encuesta? Si los jóvenes contestaran la encuesta y no los mayores, los adultos responsables de ellos, ¿cuáles serían los datos en este país? ¿Y cuáles serían los datos en este colegio? Ahorita al final les voy a dar algún viso de cómo se ven las cosas desde acá. Pero bueno, estos datos, imagínenselo así, más de 1,500 personas al día durante 10 años abandonaron la fe católica. Y esto, por supuesto, nos da mucho que pensar y una de las primeras cosas que pensamos es, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Porque al final somos seres humanos y decimos, bueno, pero en mi casa no está pasando. Seguramente en la del vecino. Y seguramente es por esto, por esto y por esto. Y luego nuestra mente empieza a repartir culpas y decimos, ok, si hemos perdido tal cantidad de católicos en este país, es culpa de la iglesia. Es culpa de la iglesia, es culpa de los curas. Ellos seguramente tuvieron la culpa, ¿no? ¿La culpa de qué? ¿No? Por supuesto que podemos decir, a lo mejor algunos con su mal ejemplo, algunos a lo mejor con otro tipo de actitudes, noticias que se ven, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, los sacerdotes, los curas, vaya, los religiosos, las religiosas, ellos tuvieron la culpa. No sé, probablemente, pues sí, alguna parte de esos 1,500 diarios que se fueron, pues nos podrán decir que fue por esa razón. No lo sé. Otros podrán decir que no es culpa de la iglesia, podrán decir a lo mejor es culpa del colegio, es culpa de los colegios católicos, ¿no? En este caso, nosotros. Y sí, pues habría que revisar, yo como colegio, ¿qué he hecho? ¿Qué he dejado de hacer? Yo al menos les puedo decir que en 10 años, pues no hemos dejado de dar la comunión, no hemos dejado de preparar para los sacramentos a nuestros alumnos, para la comunión, para la confirmación, hemos visto que puedan confesarse, hemos visto que puedan ir de misiones, hemos visto que puedan ir a alguna práctica de apostolado, hemos visto que tengan momentos de oración, formación católica 2 veces por semana. Vaya, no lo hemos dejado de hacer. Si a lo mejor en 10 años para acá hubiéramos dicho, bueno, ya no preparemos para la comunión, o ya no tengamos clases de formación católica, o ya no promovamos las misiones, quitemos NED, quitemos COBO, quitemos Proyecto Familia, pues bueno, a lo mejor sí diríamos, yo tuve algo que ver con esta disminución, pero no. Nosotros ni hemos quitado nada y de hecho más bien le aumentamos cosas. Le aumentamos cosas para decir cómo podemos aumentar este fervor en los muchachos. Pero les digo una cosa, lo que ellos ven afuera del colegio nos gana, nos sobrepasa. Por 2 horas de formación católica que un muchacho toma a la semana en el colegio, ¿quién sabe cuántos capítulos de La Rosa de Guadalupe haya visto? Digo, por citar alguna cosa y nada más para que se rían, ¿no? ¿Quién sabe qué tanta cosa haya visto en el Internet? En comparación a horas, 2 horas aquí con nosotros, alguna cosita más, la misa, el horario de comunión y todo, a comparación de las horas y horas y horas que pueden estar viendo y escuchando otros mensajes y otras informaciones, ¿no? Y por supuesto, además de la iglesia, además de los colegios, pues podemos pensar, pues la culpa está a lo mejor en el seno de las familias, ¿no? Las familias. Esta terrible frase en la que podemos decir, ¿cuánto rezaba nuestra abuela? ¿Cuánto rezaba nuestra mamá? ¿Cuánto rezamos nosotros? ¿No? Y desafortunadamente la respuesta es, nuestras abuelas rezaban más. Sí, sin duda, nuestras abuelas rezaban más. Y nuestras mamás rezaban más. Y nosotros, pues a lo mejor ahí nos vamos defendiendo, ¿no? Pero desafortunadamente, si este ciclo sigue así, si nuestra abuela rezaba más, nuestra mamá rezaba más, nosotros rezábamos menos, ¿cuánto rezan nuestros hijos? ¿Cuánto van a rezar nuestros hijos y cuánto van a rezar nuestros nietos? ¿No? Y nos podemos quedar mirando desde la barrera y decir, bueno, así es la vida, ni modo que así continúe, o podemos decir, no, espérame tantito, aquí tiene que haber un cambio. Aquí tiene que haber un cambio, yo tengo que hacer un cambio. Yo estoy rezando menos que mi madre, esto no va a ser así. Yo voy a rezar más y voy a conseguir que mis hijos recen más. Y con este ejemplo nos metemos otra vez al carril
que estábamos hablando de el camino cuaresmal. Este camino hacia la renovación de la fe, la esperanza y la caridad, pero que se atraviesa o se camina de la mano de la oración, de la mano del ayuno y de la mano de la limosna. Rezamos, decíamos, la abuela rezaba más. El camino cuaresmal nos dice, hay que hacer oración, hay que hacer oración. Y no nada más en la cuaresma, sino más bien en la cuaresma como retomar, como desempolvar, para saliendo de la cuaresma seguir rezando, seguir rezando. Y hay que ponernos cosas muy prácticas, porque aquí ya no estamos en los objetivos y que si la virtud teologal, y que no, aquí ya estamos en los medios muy concretos. Y ahí si quieres anótale, porque viene como pregunta de rescate en el examen dentro de unos minutitos, ponte ahí unas cosas. ¿Cómo se reza y cuándo se reza en tu casa? ¿Cómo se reza y cuándo se reza? Y aquí lo que queremos decir con los datos anteriores es, no se vale rezar solito. Porque sí, a lo mejor tú dices, bueno, yo sí rezo, me levanto en la mañana y en cuanto me levanto digo una ejaculatoria, hago la señal de la cruz, hago un Padre Nuestro, una Ave María, no sé, ¿no? Y tu esposo, no, pues él quién sabe, ¿no? Pues él su rollo. Pues ¿cómo su rollo si es tu marido? ¿No? Acuérdense, ya hemos dado esa plática, estamos casados con el único fin de llevar al esposo al cielo o llevar a la esposa al cielo. No sé si les habían explicado esa parte, pero así es, ¿no? No estamos ni para dar el gasto, ni para tener la comida lista. Esas son cosas mundanas que se pueden conseguir de otras maneras. Pero mi labor principal es que este señor o esta señora, mi marido o mi esposa, llegue al cielo. Esa es mi labor. Entonces, pues no puedo decir, yo sí rezo, pero ella quién sabe si rece, ¿no? Y ahora, en el tema de los hijos, pues los hijos, evidentemente, también nuestra labor es ver que lleguen al cielo. Aparte de darles de comer y tener la ropa limpia y que estudien y el uniforme y los libros, todo eso, etcétera, etcétera, mi labor principal es ver que mis hijos lleguen al cielo. Entonces yo no puedo decir, yo rezo con mi marido, ¿no? Nos ponemos a rezar en las noches o en las mañanas, en algún momento, por mensaje de texto nos ponemos a rezar o algo, pero ¿y mis hijos? ¿Y mis hijos? ¿A qué hora están rezando tus hijos? ¿Cuándo están rezando tus hijos? ¿Qué rezan tus hijos? ¿Qué medios les has puesto para que recen? Y una de las primeras respuestas puede ser, pues los metí en el Cumbres. Los metí en el Cumbres y entonces ya, qué felicidad, mis hijos rezan en la escuela. Nada más que ahorita llevan un año en tu casa, ¿no? Y como algunos ni prenden sus pantallas, ni activan sus micrófonos, pues no tengo idea si están rezando, ¿no? Están en el Cumbre, sí, rezan en la mañana, hacen el ángelus, pasan a la capilla, etc. Pero ahorita están en tu casa, ¿no? Y por eso decíamos al principio que esta pandemia como que vino a desenmascarar ciertas cosas. Porque a lo mejor, pues todo parecía miel sobre hojuelas, porque mis hijos iban al colegio y allá pues tomaban algunas cosas, pero ahora que los tengo acá, están rezando. Rezan mis hijos, se conectan. Yo les voy a contar un secreto, pero no le vayan a decir a nadie. Cuando empezó la pandemia y empezamos con las comuniones espirituales, porque desde la semana 1 tuvimos transmisión de las comuniones espirituales. Todos los días hemos tenido, salvo un día que tuvimos una problemática tecnológica, un día no hemos tenido comunión espiritual. Y cuando empezamos, no hombre, subieron los seguidores de la página de YouTube y teníamos 300 personas conectadas en vivo viendo la comunión espiritual. Si les digo el número de los que se conectan ahora a las comuniones espirituales, está peor que los datos del censo. O sea, hemos perdido más seguidores en menos de un año, ¿no? No se conecta la gente a la comunión espiritual. Por supuesto, todos los que me están escuchando ahorita sí se conectan, ¿no? Estamos hablando de otros. Pero no se conecta la gente a la comunión espiritual, ¿no? No sé, ya cada quien dirá de quién es la culpa o por qué, o la mañana, o la levantada, o el desayuno, etcétera. Pero luego como papás, ahí están los medios, pero no los usamos o no los ponemos, ¿no? O sea, si de repente dices, híjole, es que a mí no se me ocurre cómo hacer que mis hijos recen, pues bueno, pues que se conecten a la comunión espiritual, ¿no? Aunque obviamente a ti como papá se te pueden ocurrir otros medios. Pero aquí el tema es, ¿tú rezas? ¿Cuánto rezas? ¿Qué medios pones para tú rezar? Y luego de ahí,
Tu esposo, tu esposa, rezas con él de vez en cuando, en la semana, el fin de semana. Con tus hijos, rezan en familia. ¿Hay algún momento en el que recen en familia? Al menos para dar las gracias por los alimentos, el sábado alguna situación con María, un misterio del rosario, no sé, algo así, algo que tú digas, yo estoy rezando, ¿no? Y bueno, nada más para terminar con este tema de la oración, pues saber que en la oración pues hay que invitar a Jesucristo a la oración. No se trata nada más de hacer una lista de peticiones, sino no estamos platicando con Santa Claus, ¿no? O sea, ahí sí, pues se vale nada más poner la carta y decir, yo quiero esto y desearía esto y te encargo aquello, ¿no? No, eso no es rezar. Por supuesto que dentro de nuestras oraciones podemos pedirle cosas a Dios, pero rezar es unirnos con Dios. Hacer oración es unirnos a su voluntad, tener un verdadero diálogo con Él, en donde, por supuesto, pueden estar incluidas nuestras necesidades, nuestras peticiones, aquellas cosas que nos hacen falta, por supuesto, pero nada más como una lista de deseos, pues si no es el genio de la lámpara, ¿no? Es Dios. Estoy teniendo esa relación cercana con Él, estoy procurando que mis hijos la tengan, estoy procurando que la oración sea algo que se vive dentro de mi casa, porque ese es un camino seguro, ese es un camino que nos va a llevar a renovar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad. ¿Cómo de repente podemos enfrentar una crisis como esta y decir, ¿cómo vamos a salir adelante de esta crisis si no estamos rezando? Pues quiere decir que no le estamos dando una perspectiva de vida cristiana a esta crisis. En otras palabras, no estamos viendo con los ojos de Cristo esta crisis. Para ver esta crisis con los ojos de Cristo, paso número 1, rezar, hacer oración, ver que mi familia está rezando. Más allá de los medios que pueda poner el colegio, que qué bueno que sean muchos y qué bueno que estén ahí a la mano, pero yo como familia, ¿qué medios estoy poniendo? Esa es la oración. Y luego vamos al ayuno, ¿no? Que todas se van a parecer un poquito, aunque cada una con su especificación. El ayuno realmente es una manera de estimular nuestra caridad. ¿Por qué? Porque de alguna manera tengo que hacer un sacrificio, de alguna manera tengo que decir, esto que normalmente yo satisfago, que normalmente no tengo necesidad de esto, me tiene que implicar un esfuerzo, me tiene que implicar un sacrificio. Yo tengo que dejar de lado un gusto, y no nada más por dieta, no nada más por verme bien, no nada más por mi salud, otra vez por unirme a Dios, por unirme al sacrificio que Él hace por mí y el amor que Él me tiene a mí. Yo quiero amar como ama Dios, yo quiero amar como ama Jesucristo, yo quiero que mi corazón se parezca al de Él. Ayuna. Ayuna porque ese ayuno te va a permitir entender lo que es privarse de algo, lo que es entregarse por algo. Miren, no quiero ser grosero ni mucho menos porque pues seguramente hay de diversos tipos de situaciones que se han tenido que vivir en esta pandemia, pero la enorme mayoría de nosotros hemos tenido un encierro bastante placentero. Salvo algunas situaciones, por supuesto, de salud, salvo algunas situaciones económicas por las cuales, por supuesto, hay que pedir y respetar, pero la gran mayoría de nosotros ha vivido un encierro bastante placentero. Pues estamos en nuestra casa, tenemos agua, tenemos luz, tenemos internet, tenemos un montonal de cosas, ¿no? Entonces, de repente, decir, hay que ayunar, hay que abstenerse, no hay que comer carne, hay que comer poca comida el día de hoy, qué sé yo, ese tipo de cosas que nos propone la iglesia, y que de repente digamos, pero ¿cómo crees? ¿Cómo crees que me voy a privar yo de la carne? ¿Cómo crees que me voy a privar yo de un gusto, no? Híjole, pues esa sería de repente como una señal de alarma, ¿no? De decir, híjole, ¿qué tanto soy yo capaz de desprenderme de algo? ¿Qué tanto soy yo capaz de dejar algún gusto mío por el bien de los demás? Y miren, estoy hablando con papás. Y como estoy hablando con papás, esto no lo tengo que explicar más, porque todos los que somos papás nos hemos privado de algo por nuestros hijos. Todos, absolutamente todos. Y entonces, cuando uno se hace papá, uno entiende por qué Dios es padre. Y uno entiende por qué el amor es así. Y entonces empieza uno a comprender cómo nos ama Dios. Porque tenemos hijos. Y porque no hay papá que no se haya privado de algo por su hijo.
de descanso, de sus programas de televisión, de sus propios gustos, de comida caliente, de dinero, de todo. Cuando llegan los hijos, nosotros empezamos a entender cómo es el amor de Dios. Aquí el tema es si estamos enseñando a nuestros hijos a amar de esa manera y si les estamos poniendo medios para que ellos también amen de esa manera. Enseñarles a que privarse de las cosas no está mal y que quitarse un gusto de repente no está mal, que construye tu voluntad, que construye tu caridad a través de ese ayuno, a través de esa abstinencia. Y entonces aquí el consejo o el tip es, durante esta cuaresma sobre todo y después, ¿qué medios les estás otorgando a tus hijos? ¿Qué medios estás poniendo en casa para que se pueda vivir un ayuno? Para que se pueda vivir un ayuno de estos. Y puede ser en el tema muy concreto de la alimentación, en el tema muy concreto de la carne y de la comida y demás, o puede ser en algunas otras cosas. ¿Qué labores hacen tus hijos en tu casa? Que les impliquen esto, que les impliquen un sacrificio, que les implique ceder, darle lugar a otro, que el otro vaya primero que él, que ella, ¿no? Y que de alguna manera sepan, empiecen a entender lo que es sacrificarse, lo que es no tener absolutamente todo para mí, sino que yo tenga que entregar algo, ¿no? ¿Qué medios se me ocurren? ¿Qué medios puedo poner? Ahí no me meto, pues cada dinámica de la casa y de las distintas familias se les puede ocurrir como papás, sentarse y decir, oye, nuestros hijos ya están listos para hacer un sacrificio, para vivir una vida de entrega, porque los de ustedes, sobre todo, pues ya están en prepa, ¿no? Entonces como le decía el otro día a un amigo, ¿no? Yo ya huelo más a abuelo que a papá, ¿no? ¿Por qué? Pues porque mis hijos ya están grandes, ¿no? Entonces, está más fácil que yo tenga un nieto a que tenga otro hijo. Todos nosotros estamos aquí en esta posición en la que nuestros hijos se nos están haciendo grandes, e independientemente de la parte humana, que estemos seguros y tranquilos de que van a poder ir a una universidad, de que van a poder vivir solos y salir adelante con sus carreras, sus profesiones, etcétera, pues está la parte esta de si son capaces de amar, si son capaces de entregarse de esa manera, y no nada más con una esposa o con los hijos, o sea, también en la carrera profesional hay que tener este tipo de vivencia, porque si no, no estamos viviendo la vida con los ojos de Cristo, no estamos amando con el corazón de Cristo, estamos amando con un tipo de corazón bastante humano, ¿no? Bastante terrenal y poco trascendental. Y por último está la parte de la limosna. La limosna, por supuesto, que puede ser así tal cual, pues entregar algo de bienes materiales, sea dinero o algún otro tipo de cosas, a la gente que lo necesita o a la iglesia. Así se entiende normalmente la limosna. Pero la limosna es más bien justamente eso de dar algo a alguien, muy en concreto, esta entrega, obras son amores y no buenas razones. La carta de Santiago, si se acuerdan de la carta de Santiago, dice, no puede ser que haya fe sin obras. Para que yo pueda ver tu fe, muéstrame tus obras. No hay otra manera en la que me puedas convencer de la fe. La fe es algo intangible. La fe, como dijimos, es una virtud teologal y es una cuestión de creencia y demás. Entonces, cuando alguien me dice, a ver, pues demuéstrame que tienes fe, demuéstrame que tienes esperanza, demuéstrame que tienes caridad, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le explicamos? ¿Con qué palabras? Con obras, con nuestros frutos, con nuestras acciones, y con eso ya no tenemos que explicar nada más. Dependiendo de lo que yo hago, es el tipo de fe, de esperanza y de caridad que yo tengo. Por sus frutos los conoceréis. Si este árbol da manzanas, pues es un manzano. Y si este árbol da ciruelas, pues es un ciruelo, ¿no? 2 más 2 son 4, ¿no? Entonces, yo veo a esta persona cómo se comporta, cómo habla, hace oración, así educa a sus hijos, es católico. Es católico. Se le nota, no lo tiene ni qué decir. Desafortunadamente luego vivimos en una sociedad en la que decimos, híjole, pues este será católico, pues va a misa, ¿no? No, pregunté que si era católico, no que si iba a misa, porque ser católico es algo mucho más que nada más ir a misa, ¿no? Entonces, este tipo de situación de la limosna, del poder
ayudar a otro es la práctica apostólica, es esa parte en la que la caridad pasa del hecho de renunciar y de sacrificarse y todo, a empezar a dar a los demás, inclusive a aquellos que no son parte de mi familia, que a lo mejor ni siquiera conozco, ¿no? Y entonces, pues ahí también hay que pensar qué medios estamos poniendo en casa para educar esta parte, para formar esta parte en nuestros hijos y decir, hijo, tienes que tener un corazón que se sacrifica y que se entrega, y que se entrega y que da algo a los demás, y que todo el tiempo esté pensando en el otro y no en mí, porque normalmente, por naturaleza humana, primero pensamos en qué me hace falta a mí, o qué necesito yo, o cuáles son mis gustos, o cuáles son aquellas cosas que yo quiero. Y más bien tenemos que enseñar a nuestros hijos a tener un corazón que primero ve para afuera, que primero dice, ya comieron todos, ahora sí como yo, así como le hacen las mamás, ¿no? O ya todo el mundo está contento, ya todo el mundo está a gusto, entonces ahora yo me siento, ¿no? Ya, tú vas a ver algo en la tele, tú vas a ver algo en la tele, tú vas a ver algo en la tele, ¿no? Ah, perfecto, entonces yo la puedo usar, ¿no? Es eso o comprar 4 televisiones, papás. Lo que ustedes quieran, si compran 4 televisiones o 5 televisiones, pues se acabaron los pleitos, ¿no? Pero si hay una o dos, híjole, pues hay que entrarle al tema de la caridad, ¿verdad? Hay que entrarle al tema de quién va primero y por qué y ese tipo de diálogos, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí está el camino cuaresmal: ayuno, oración y limosna, que van dirigidos a renovar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra caridad, iluminados por la resurrección. Pero lo juntamos con estos datos que están pasando en nuestro país, estos datos que están pasando en nuestro colegio, estos datos que pueden estar pasando en nuestra familia. Ya no es tiempo, han pasado 20 años y el número de católicos sigue disminuyendo. Y no se trata de decir la culpa la tiene la iglesia, la culpa la tienen los colegios, las familias. Es un asunto como el divorcio, es un asunto como el COVID. Son cosas que de repente uno dice, eso están muy lejos, son cosas que pasan en China, ¿no? Hasta cuando de repente uno dice, ya pasó en mi familia, ya está cada vez más cerca de mí. Muy probablemente muchos de ustedes tienen amigos o familiares que dicen, yo no soy católico, yo ya no quiero ser católico, yo ya no creo en eso. Hace 20 años, en la mesa de una familia, si se hablaba del aborto, una familia católica, si se hablaba del aborto, no había ninguna persona que diera un argumento o diera una posición que estuviera a favor del aborto, hace 20 años. Hoy, 20 años después, y se los digo porque llevo todos estos 20 años dando clases de esto, ¿no? Hoy, 20 años después, las opiniones están divididas, ¿eh? Las opiniones están divididas y no se ponen argumentos pro vida justificados siquiera. Se van simplemente a cuestiones que tienen que ver con cuestiones emocionales, que tienen que ver con cuestiones de historias que nos han contado y demás. Ahí les dije que iba a hacer un anuncio de un proyecto que está viviendo la escuela ahorita. Empezamos hace como 15 días. Probablemente en estos días ya lo van a empezar ustedes a ver en sus hijos, que les empiezan a comentar y demás. Toda la secundaria y toda la preparatoria está inmiscuido en un proyecto académico, porque es un proyecto académico, no es espiritual, un proyecto académico del proyecto Provida, el proyecto Provida, que habla justamente de todas aquellas cosas que tienen que ver con los argumentos que se proponen a nivel de aborto y los argumentos que se ponen a nivel de Provida, ¿no? Les digo una cosa, ese tipo de temas no está en nuestros programas de estudio, no está en nuestros libros, no es algo que venga ahí, pero lo estamos agregando, lo estamos teniendo que poner, estamos dejando de dar otro tipo de cosas en las clases para poder tener este proyecto Provida. ¿Por qué será? ¿Por qué esta urgencia? Porque sus hijos, que no sé si se los platiquen a ustedes en su casa, no estoy diciendo tu hijo en concreto, o sea, estoy hablando así en ambiguo, ¿no? Sus hijos, aquí en el colegio sí nos están diciendo algunas cosas que nos prenden las alarmas enormemente. Hay una enorme población de muchachos y muchachas en este colegio que es católico que no son pro vida, que apoyan el aborto. Y se los tengo que decir así porque es la verdad. No estoy hablando de tu hijo, y no es una acusación, ni mucho menos. Estoy hablando así en general. Ya tu labor es ir con los tuyos y preguntarles cuál es su postura y por qué. Porque aquí en clases
Antes nada más se quedaban calladitos, ¿no? Hoy ya levantan la mano. Hoy ya levantan la mano y protestan y dicen, Miss, eso que estás diciendo no es verdad. Una mujer tiene derecho a abortar. Una mujer es dueña de su cuerpo. Bajo estas y estas y estas circunstancias y condiciones, una mujer debe de poder abortar. Oh my God, ¿no? Porque somos una comunidad educativa católica, ¿no? No estamos en un colegio público, no estamos en un colegio privado laico, nada. Estamos en el mejor colegio católico de la ciudad de Villahermosa. Y lo digo sin un sentido pretencioso ni nada, lo digo más bien para ubicar que en este lugar hay gente muy educada, gente muy culta y que aparte todos son católicos. Y dentro de esta población hay muchachos, quizá más chicos también, pero entre los 12 y los 18 años que no son pro vida, que son pro aborto. Y lo dicen así, se ponen de pie, bueno, en este caso no se ponen de pie, prenden su micrófono y dicen, no creo en eso, la iglesia está mal, ¿no? Y entonces, el colegio al menos lo que hace es decir, a ver, espérame tantito, vamos a hacer un ejercicio académico, no un ejercicio espiritual, en este caso es un ejercicio académico, para que tengamos las fuentes correctas para argumentar correctamente acerca de por qué desde la concepción hay vida y desde la concepción hay derechos. Y desde la concepción se tiene que defender la vida de la madre y del bebé. Argumentos biológicos, argumentos de embriología, argumentos legales, argumentos. Dejar las emociones y las religiones de lado para que primero vayamos al punto de vista intelectual. Pero eso está haciendo el colegio. Yo nada más te lo platico porque así están las cosas. Así están las cosas con tus hijos o en el medio en donde se desenvuelven tus hijos, con sus compañeros, con sus amigos y todo. ¿Tienen la culpa ellos? No. ¿Son malos? No. Viven en una sociedad que está plagada de información falsa o dudosa y consumen de manera brutal cualquier cantidad de información al día. Es altísimo la cantidad de información falsa o dudosa que les llega a nuestros hijos, que tenemos que ver qué es y qué es lo que está pasando ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces, si después de esto nosotros venimos con el discurso del ayuno, la oración y la limosna, pues se nos van a ver así con carita de algo, o nos van a poner de esos stickers que nos ponen en el WhatsApp, ¿no? Así con caritas y con cositas, así como de, ay, mi mamá. Ah, ya salió con sus cosas. Mi mamá, y, ay, mi papá. ¿Saben qué? Salgan con sus cosas, por supuesto. Pues si somos sus papás, pues si nosotros somos los que les tenemos que decir las cosas, no podemos ser tibios, no podemos quedarnos rezagados, no podemos decir, bueno, pues así es la vida, ¿no? Pues ni modo, ya cada quien su tema y si él cree esas cosas, pues bueno, pues ya está grande. No, porque así estamos pensando hace 20 años. Así estamos pensando hace 20 años, pues por eso somos 9 millones menos muchos más, perdón, 6 millones nada más en 10 años. Por eso somos menos católicos, por eso la gente dice yo ya no creo. Porque no estamos rezando como deberíamos de rezar, no estamos practicando el amor como debemos de practicarlo, no estamos siendo verdaderamente solidarios y viviendo el amor al prójimo como lo deberíamos de hacer. Que este tiempo de Cuaresma y este tiempo de Cuaresma en pandemia, porque es distinto, ¿verdad? Fue bien distinto recibir la ceniza, ¿verdad? Que el año pasado. Así, ¿y ahora cómo recibimos ceniza? No levanten la mano ni nada, pero todos recibimos ceniza, todos vimos la manera de tener nuestras cenizas, ¿no? ¿Verdad que se siente bien padre eso de, oye, esto de que yo era el primer formador de mi hijo no me lo había creído hasta que yo le tuve que poner la ceniza a mi hijo? Siempre se la había puesto un sacerdote. No, ahora me tocó a mí. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente tomar esa responsabilidad de decir, soy el jefe de esta casa? Pero no nada más el jefe de esta casa para las cuestiones económicas o para los permisos. No, soy el jefe de esta casa en la formación espiritual de mis hijos. Y si yo no veo la manera en la que les llegue la ceniza y explicarles y decirles qué es esto, nadie se los va a decir. Yo soy quien se los tiene que decir, ¿no? Entonces, esta pandemia no todo es cosas malas. De repente nos ha enseñado también cosas nuevas o renovadas que ojalá
estemos aprendiendo, para que cuando volvamos afuera de nuestras casas no sea a la normalidad, sea ni siquiera a una nueva normalidad, que sea de verdad a una sociedad renovada, de personas renovadas, que en este caso han hecho un ejercicio de fe, que en este caso han hecho un ejercicio de caridad, de esperanza, es decir, tengo que renovar mi vida. Tengo que renovar mi vida, tengo que invitar a Jesucristo a estar conmigo, a que esté con mi familia, a que esté en mis decisiones, a que esté en mis penas, en mis angustias, etcétera, etcétera, etcétera. Les agradezco muchísimo este tiempo que han dedicado a escucharme. Yo espero haber dicho al menos un par de cosas que te hayan quedado en la mente, en el corazón, sacar alguna tarea, algún decir, esto tengo que hacer con mis hijos, esto tengo que hacer con mi propia persona, en mi casa. Puedo aprovechar estos medios que el colegio me da, que el colegio me aporta. Puedo inventar otros, puedo juntarme con otras familias, puedo ver la manera de poder renovar mi vida en lo personal, pero mi vida también en lo familiar. Nosotros, por supuesto, como colegio, pues siempre estamos dispuestos a ayudarles, dispuestos a seguir agregando medios y oportunidades para que la vida espiritual, la vida religiosa de toda la comunidad, pues pueda crecer y pueda ser un motivo de alegría y de felicidad trascendentes para todas las familias del colegio. Les agradezco mucho su presencia. Les deseo, por supuesto, que tengan un excelente día. Quiero mandarles un abrazo desde aquí, decirles que, por supuesto, que los extraño muchísimo a todos, a sus hijos. Ustedes están en sus casas. Venir al colegio, estar en el colegio, en un colegio que está vacío, en un colegio que no tiene alumnos, es una de las cosas más tristes que puede haber. Porque un colegio, por supuesto, no son sus edificios, no son sus oficinas, no son sus salones de clase. Un colegio son sus alumnos y sus maestros. Y hoy no están aquí, pero tenemos una visión cristiana. Queremos ver esto con los ojos de Cristo. Y Cristo nos dice, ten fe, ten esperanza. Las cosas regresarán todavía mejores de como las habíamos dejado. Tengamos esa esperanza de que muy pronto vamos a estar aquí nuevamente y vamos a tener oportunidad de estar formando a sus hijos de una manera más cercana. Hoy que nos toca hacerlo en la distancia, hoy que nos toca tomar otro tipo de responsabilidades ahí en casa durante esta cuaresma, pues les invito, les exhorto y por supuesto que pediré mucho por todas las familias del colegio para que puedan seguir viviendo una cuaresma muy santa, una cuaresma que renueve sus vidas y que nos tenga mejores, que nos encuentre mejores cuando llegue la Pascua y cuando estemos celebrando la resurrección. Muchas gracias a todas las personas que escriben en el chat, los que no escriben en el chat también, muchísimas gracias. Vamos a terminar, por supuesto, con una oración en la cual vamos a encomendar a todas las personas que están enfermas, a todas las personas que están cuidando de enfermos. Les recuerdo, por supuesto, que pueden hacer llegar esas peticiones a través de la Coordinación de Formación Católica o a través de alguna mamá animadora o algo para que todos estemos al pendiente de todos, para que todos estemos pidiendo por todos. Pidamos por las personas que están enfermas, por las personas que están cuidando de esos enfermos también en sus casas, en hospitales. Pidamos muchísimo por la gente que se siente sola, por la gente que se siente deprimida, que por esta cuestión de enfermedad, por esta cuestión de trabajo, la está pasando mal emocionalmente. Seamos iglesia y pidamos por ellos. Y si además de pedir por ellos podemos ayudarles, tú no sabes el cambio que puede hacer en su vida, que le mandes un mensaje a alguien, que le hagas una llamada a alguien. Le puedes cambiar el día de hoy. Y eso sería una excelente manera de vivir tu cuaresma. Hablarle a un familiar, hablarle a un amigo, darle ánimos. No le puedo dar una palmada en la espalda ahorita de manera presencial, pero sí se lo puedo mandar con un mensaje. Pidamos mucho, mucho por las personas que están angustiadas, desesperadas, viviendo ansiedades por cuestiones de trabajo, por cuestiones familiares. Las cosas no están fáciles para mucha gente. Pidamos también por todas aquellas personas que han perdido su trabajo, por aquellas personas que están pasando momentos duros en economía, para que Dios les apoye, pero seamos nosotros también un apoyo, si es que podemos, para todas aquellas personas que están pasando apuros económicos. Con todas estas intenciones, digamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor,
por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo bien grande, bien apretado. Saludos a sus esposos, a sus esposas que no estén en esta plática. Se ha grabado. Si quieren solicitar la grabación o algún otro medio, se las podemos hacer llegar con muchísimo gusto. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga.